Buenos días a todas y a todos. Estoy súper feliz de estar aquí y bueno, siento mucho no haber podido estar antes, desde el principio. Me habría encantado, pero tenía otras actividades ya previstas desde hace tiempo en Madrid. Entonces vengo corriendo esta mañana de allí. Bueno, en primer lugar os quiero también transmitir el saludo de Isa, que es la directora general del Ministerio de Posibilidades. Ella no puede estar aquí porque ahora mismo está haciendo una pequeña maratón un poco creo que era para recaudar fondos para uno de los ministerios dentro, ¿no?, comprendido en el Ministerio de Posibilidades, que es el Ministerio para Niños Huérfanos, ¿de acuerdo? Entonces no puede estar aquí, pero bueno, os envía un caluroso abrazo y muchas bendiciones de su parte. Y bueno, ¿quién soy yo? Bueno, pues yo soy una pequeña servidora en estatura y en experiencia dentro de la Iglesia. Me estoy, estrenando con muchas emociones y con nervios, no lo voy a negar. Y encima que yo me esperaba tener mi momento un poquito más tarde, así que estoy aún más nerviosa. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, yo soy terapeuta ocupacional, ¿de acuerdo? Formo parte del Ministerio de Posibilidades desde hace unos meses, no desde hace mucho tiempo, y es mi primera actividad formal en la Iglesia. No obstante, bueno, yo tengo una empresa fuera, digamos, en el día a día, fuera del ratito de la Iglesia, que nos dedicamos a hacer intervenciones terapéuticas con niños y ahora ya adolescentes y personas adultas jóvenes con diversidad funcional o discapacidad. ¿Vale? Es cierto que nuestro mayor público son niños del espectro autista, ¿vale? Aunque tenemos un poco de todo, niños con parálisis cerebral, tenemos adolescentes con algún trastorno mental, ¿de acuerdo? Un poquito de todo. Entonces, ¿qué os voy a contar? Pues alguna pequeña parte de mi día a día, pero aterrizado en lo más importante, que es nuestra Iglesia, la segunda familia, ¿no?, que puede llegar a tener un peque en la tierra, ¿no? Así que os voy a hablar del ministerio. ¡Ay! ¿Me lo has conectado? ¡Qué rápida! ¿Tienes un mando para poder...? No tengo mando. Vale, pues yo sí. ¿Te hago así? Vale. Sí. De todas formas, mientras ponemos el mando, sí que os voy a pedir un primer favor. Me gustaría que sacarais todos vuestros móviles, todas y todos, y escanearais este código QR. Es un pequeño favorcillo que os pedimos desde el Ministerio de Posibilidades. Veréis que es un formulario Google. ¿Para qué? Para recoger información básica, porque ahora mismo en el Ministerio de Posibilidades, además de preparar este flyer que bien os decían antes, lo que estamos sobre todo es recogiendo información, porque no sirve de nada preparar una información muy general y que no sea accesible a las necesidades de cada iglesia. Entonces, en el momento actual estamos buscando más datos para ser lo más accesible y cercanos posible, ¿vale? Entonces, a ver, decidme si os funciona. En principio yo lo probé ayer y sí que funcionaba. ¿Sí? Vale, pues en estos segundillos, mientras yo voy conectando el mando, por favor rellenad el formulario con vuestros datos. Y si tenéis cualquier duda, me lo decís. Os decía antes, bueno, que yo soy terapeuta ocupacional. E igual os preguntaréis, ¿tera qué? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Quién sabe qué es la terapia ocupacional? A ver. Nadie, ¿verdad? Pues lo explico. Bueno, pues terapia ocupacional es una carrera sociosanitaria, ¿de acuerdo? Y la ocupación es la actividad con sentido y significado para la persona que le permite participar en la sociedad, ¿de acuerdo? Y tener cierto grado de bienestar y felicidad, que es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ocupación son todas aquellas ocupaciones que realizamos desde que nos despertamos y hasta que nos acostamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué trabajamos los terapeutas ocupacionales? Pues la autonomía personal, por ejemplo, ¿de acuerdo? El vestido, desvestido, la comunicación, que es muy importante. Es una carrera bastante general y, sin embargo, la única aplicada a la realidad, ¿vale? Por ejemplo, evidentemente trabajamos mano a mano con logopedas. De hecho, en la entidad tenemos logopedas, psicólogos, neuropsicólogos, algún pediatra en colaboración, fisioterapeutas, educadores sociales, pedagogos, etc. ¿Vale? Entonces trabajamos mano a mano para llegar a la persona, a sus necesidades en el día a día. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto?
Ya que menciono alguna cosa, pues que se entienda. Gracias. Vale, arrancamos. El título de la ponencia de esta mañana es Como yo os he amado. Y sale de aquí. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y se encuentra en Juan 13:34. ¿Por qué es importante este texto? Todos somos diferentes. Todas las personas que estamos aquí somos diferentes. ¿Es así o no es así? ¿Hay dos personas iguales? Aunque se parezcan mucho a nivel físico, sean gemelas, mellizas, no somos iguales, ¿de acuerdo? Somos únicas, pero también es necesario recordar que aunque seamos diferentes, también somos interdependientes. La clave es la suma de capacidades, de posibilidades. La preocupación manifestada por nuestro Salvador en su última oración antes de ser crucificado era que la unión y el amor existiesen entre sus discípulos. Teniendo delante de sí la agonía de la cruz, no se preocupaba por sí mismo, sino por aquellos a quienes debía dejar para que continuasen, ¿qué? Su obra en la tierra. Les esperaban las más severas pruebas, pero Jesús vio que su mayor peligro provendría de un espíritu, ¿cómo? De amargura y división. ¿Por qué? Lo veremos a continuación. Porque es difícil. Es difícil cuando no se tiene formación, conocimiento, adaptarse a las adversidades de la vida. ¿Es así? Ajá. De ahí que orase así. ¿Quién me ayuda a buscar? Juan 17, del 17 al 21. Dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello, yo me sacrifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué potentes palabras. Vamos a seguir profundizando. Perdón. Hermanos y hermanas, cuando os congregáis para el culto de testimonios, creed que Jesús, ¿qué? Se reúne con vosotros. Esto nos dice nuestra hermana Elena de White. Creed que Él está dispuesto a bendeciros. Y veréis a continuación por qué son tan importantes estas palabras y por qué es importante prepararse no solo a nivel formativo para atender a peques con algún tipo de diversidad, sino entender cuál es nuestro llamado en la tierra, cuál es nuestra misión. Y no solo creer en ella, sino vivirla. Y desde ahí todo será más fácil. Apartad los ojos de ¿qué? Del yo. Qué interesante. Lo vuelvo a leer. Apartad los ojos del yo, mirad, porque igual yo no puedo, pero Jesús sí, ¿verdad? Amén. Hablad de su amor sin par, contemplándole seréis transformados como a su semejanza. Cuando oréis, y aquí veréis que también es importante, ¿cómo? ¿Por qué breves y directos? ¿Cómo hablamos a veces a los peques? ¿De forma breve y directa? Ajá. No prediquéis al Señor un sermón en largas oraciones. Pedid, a ver, ¿quién me ayuda? Qué interesante. Dios nos concederá toda bendición necesaria si le pedimos con sencillez y con fe. Amén. ¿Qué es el Ministerio de Posibilidades? Vamos a entrar en materia.
Pues es un ministerio que cuida y se compadece de cada individuo. Más adelante luego profundizaremos qué es cuidar y qué es compadecer, ¿de acuerdo? Esto sería un poco su primer objetivo, ¿vale? Así que el cuidado y la compasión son lo primero, ¿de acuerdo? 2. Pretende crear un sentido de pertenencia e inclusión. Y ya veréis que quizá, integración e inclusión no sea lo mismo. Quizá, vamos a descubrirlo. 3. Quiere restaurar la dignidad y el valor de cada persona. Trabaja para dar oportunidades, posibilidades, para que cada persona reconozca sus dones ocultos y se incorpore a las actividades de la Iglesia y de la comunidad. Y por último, 5, y no menos importante, por supuesto, desea educar a la Iglesia sobre las posibilidades inherentes de cada persona, y yo diría de cada peque, porque todos los peques tienen posibilidades, tienen capacidades. A ver, y ahora vamos a profundizar. ¿Qué implica cuidar y qué implica compasión? Aquí el cuidar no es el cuidar que solemos utilizar en el día a día. Y veréis por qué. Porque va de compasión. ¿Y qué significa la palabra compasión? Pues bueno, la traducción o la perdonad, que no os he dicho antes, yo soy de Rumanía. Y aunque llevo muchos años viviendo aquí, a veces me hago un cacao con las palabras tremendo. Entonces, la palabra compasión proviene del latín de compati, que significa ¿qué? Sufrir con. La conexión del sufrimiento con otra persona hace que la compasión vaya más allá de la simpatía. ¿Qué es la simpatía? ¿Qué pensáis que es ser simpático con alguien? Amable. ¿Qué más? Sonriente. ¿Y qué más? ¿Qué es tener simpatía? Ponerse en el lugar de, pero no solo eso, sino sentir con él. Es decir, si alguien llora, yo lloro. Eso es la simpatía. Al final me identifico con sus emociones. Pero fijaros, la empatía es una cosa distinta. No es sentir lo mismo que el otro, sino entender lo que siente el otro. Pero la compasión va más allá incluso de la empatía. Porque al final la empatía es la capacidad de relacionarse con el dolor del otro como si fuera mi dolor, es decir, tener la intención de profundizar para comprender, entender, sin identificarme con su dolor, que sería la simpatía, eso es, ¿vale? Pero la compasión significa, además de entender el dolor de la otra persona, dar un paso hacia adelante, implicarme, ser proactivo, es decir, tener la intención de hacer algo con lo que acabo de ver, de encontrar, con lo que acabo de profundizar. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. ¿Y qué es el sentido de pertenencia e inclusión? Pues bueno, la inclusión va más allá de una suma o adición de personas, o incluso va más allá de tener aquí un peque con diversidad funcional sentado entre nosotros. Eso no es inclusión. ¿Sí? Tener un peque en la escuela sabática sentado en la alfombra, en la silla pequeña, eso no es inclusión. Eso es, pues se ha adherido a la escuela sabática, se ha adherido a nuestro grupo, está con nosotros, se ha sumado a los peques, o lo he sumado yo, pero ¿realmente está participando? Me estoy alejando mucho del ordenador. Bueno, la inclusión es un enfoque social que reconoce y valora las habilidades y potencialidades únicas de cada individuo, buscando que todas las personas formen parte activa ¿de qué? De la sociedad, y yo diría de la Iglesia, en igualdad de condiciones. Y bueno, aunque no esté en el Power, aquí sí que me gustaría hacer un descanso
para hablar de igualdad y de equidad. ¿Vale? ¿Sabéis cuál es la diferencia? ¿Habéis escuchado la palabra equidad? ¿Es lo mismo que igualdad? No, ¿verdad? Si yo quiero ver un partido de fútbol aquí en el CEAS, abajo, entre un equipo de... A ver, ¿de qué parte del mundo sois? Decidme países. Argentina, entre Argentina y Ecuador, ¿vale? ¿Y Perú? Venga, va, 3. Vale, si yo quiero ver un partido y la valla inicial tiene este tipo de mallas que ponen con publicidad, ¿vale? De cada país. Si todo el mundo se pone en primera fila en igualdad de condiciones y la malla no es transparente, es de estas que no deja ver nada, ¿vale? Y yo voy en silla de ruedas, ¿voy a poder ver el partido? Ajá, pero bueno, pues estoy ofreciendo las mismas oportunidades, ¿sí o no? Pues no, no estoy ofreciendo las mismas oportunidades, porque quizá la persona con silla de rueda o el peque con silla de ruedas necesita una plataforma o necesita estar más atrás para poder ver. Equidad es eso, no es a todo el mundo lo mismo, no es a todos los peques lo mismo, es ver cuál es su necesidad, que no dificultad, y ahora veréis por qué es importante centrarnos en las necesidades y no en las dificultades, y ponerle el apoyo que necesita para que también pueda participar, no solo estar allí. Según la UNESCO, la inclusión es una oportunidad para enriquecer a la sociedad, ¿vale? A través de la participación activa en la vida familiar, educativa, laboral, social y yo diría de la Iglesia, por supuesto. 3. Tercer objetivo, vamos a profundizar. ¿Qué es la dignidad y el valor de cada persona? Pues para mí es el valor, bueno, además de primero, la dignidad, el más importante porque es el valor de la vida humana. Es un principio en el que se basan todos los demás valores. La actitud de respeto que merece cada persona por su dignidad humana, por el simple hecho de que todos somos, ¿qué? Hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, libres e iguales, todos. 4. Trabaja para dar oportunidades, igualdad en oportunidades, o equidad, perdonad que me estoy moviendo demasiado, o equidad en oportunidades. Así que una sociedad justa, una iglesia justa, solo puede lograrse si todas las personas tienen posibilidad para acceder a unos mínimos, al menos. Y yo diría que tenemos que buscar siempre más, no solo lo mínimo. Pero bueno, aún así, lo mínimo a nivel de bienestar social y que sus derechos no estén por debajo de los demás peques o de las demás personas. Y educar a la Iglesia, cuán importante es. El ser humano, para ser humano, necesita ¿qué? Enseñanza y educación para poder relacionarse. Y la Iglesia colabora en la educación como parte esencial en su misión de evangelizar. Así que el Ministerio de Posibilidades involucra a 7 ministerios dentro de la Iglesia. El Ministerio de Personas Sordas, el Ministerio de Movilidad Reducida, cuando antes estábamos mencionándolo. Bueno, personas sordas creo que todo el mundo tiene claro lo que es, ¿no? Y movilidad reducida, a veces esperamos ver una silla de ruedas o unas muletas. Y todos en algún momento dado, aunque sea de forma transitoria, pasamos por situaciones de movilidad reducida. Desde el simple hecho de tener agujetas y tener dificultad a la hora de sentarnos y levantarnos de una silla. ¿Y qué decir de cuando poco a poco nos vamos haciendo mayores? Así que en todas las iglesias hay personas con movilidad reducida. Ministerio de Personas Ciegas o de Baja Visión, un poco lo mismo.
Todos a lo largo de nuestra vida experimentamos ciertos niveles de baja visión o dificultades para ver. Ministerio de Discapacidad Intelectual, este es un ministerio muy amplio. Os hablaba antes del espectro autista, que quizás sea a día de hoy uno de los diagnósticos más conocidos entre nuestros peques, porque ha aumentado un 200% en los últimos 2 años, creo. Es un porcentaje brutal, brutal. Pero bueno, aquí estaría síndrome de Down. Y luego otra cosa, en discapacidad intelectual es cierto que no todos los peques con autismo o con el espectro autista tienen discapacidad intelectual, ¿vale? No necesariamente tienen que tenerlo, pero estarían incluidos aquí como ministerio en la Iglesia, ¿de acuerdo? Ministerio de huérfanos, ministerio de cuidadores, ministerio de viudas o viudos. Y aquí un texto que os prometo que lo conozco prácticamente desde que tengo uso de razón en la Iglesia. Y este texto, ¿cuántas veces lo hemos leído? ¿Y cuántas veces hemos comprendido? Porque yo lo he comprendido hace poco. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Qué os parece este texto? ¿Qué os transmite? Venga, participemos, perdona. ¿Qué os transmite? Motivación. Que Dios hizo a las personas con diversidad funcional o discapacidad. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué pone aquí? Yo me voy a limitar a lo que pone aquí en el texto. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Claro, Dios lo creó a todo el mundo. Ajá. Evidentemente están las consecuencias del pecado, evidentemente Dios creó un mundo perfecto, pero ojo, todos somos hijos de Dios. Todos estamos hechos a su semejanza y la esencia humana es la misma en todas las personas. Y ahora, ya habéis mencionado el término de diversidad funcional porque lo habéis visto en el formulario. ¿Qué es diversidad funcional y qué es discapacidad? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es importante este pequeño matiz o no? Vamos a verlo a continuación. Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos ¿qué? Un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Todos somos únicos y eso nos hace diferentes, esto es lo que decíamos al principio, pero esta unión está perfectamente diseñada. Juntos podemos percibir las diferencias o las diferentes partes de una misma realidad. Y ahora, por ejemplo, si yo cojo una taza, bueno, esto, el mando, ¿vale? Si yo cojo el mando y os pregunto, la primera vez en vuestra vida que veis este mando, ¿sí? Y yo os pregunto, ¿cómo es este mando? Decidme, ¿cómo es? Ajá, es negro. ¿Cómo? Alargado. Bueno, yo digo que es negro y blanco. Dorado. ¿Es dorado? No, yo no veo dorado. No, es negro y con blanco. Y tiene botones. No, tiene una etiqueta dorada. Que no, que tiene botones y pone Logitech. Bueno, no hace falta hacer publicidad, pero disculpadme. ¿Sí? ¿Cómo es? Y es plano. No, es foto. Pero vamos a ver, que es plano, que yo lo estoy viendo. Yo también lo veo. Ajá. Es decir, que el ver la realidad desde distintas percepciones, ¿qué? Ajá. ¿Y había alguna respuesta incorrecta? Todas las respuestas son correctas, ¿pero qué? Diferentes percepciones. Y ojo, la percepción condiciona la realidad.
Y os voy a contar una historia. Un chico de unos 27 años, vamos a ponerle el nombre Alex, se despertó por la mañana, se aseó, se arregló y salió en autobús hacia la universidad. ¿Sí? Pero bueno, sabéis, los que vais en autobús a horas puntas, sabréis que van un poco llenos a esas horas los autobuses, ¿verdad? A primera hora de la mañana. Total, que no había ningún sitio para sentarse y únicamente podría ir de pie, ¿vale? Así que él, muy concienzudo, se coge de la barandilla y hacia adelante. Pero resulta que delante suya, de espaldas, un señor, ya un poquito, digamos, más mayor, no muy mayor, un poquito más mayor, que le costaba mantener el equilibrio, levantaba la mano como para cogerse, pero no se terminaba de coger. Y este chico, ya verás, la primera curva, y como que tenía ganas de decirle, oye señor, cójase usted, por favor, de la barandilla, pero bueno, todavía mantenía la calma. Hasta que de repente, pues el primer frenazo y el señor, ¡chuc!, le pisa. Y encima ni me pide perdón. Y bueno, se empieza a calentar el chico, ¿eh? Y seguimos. Pues parece que vuelve a intentar cogerse, pero no se coge. Y otro frenazo y un empujoncete. Y otro frenazo y otro pisotón. Hasta que de verdad el autobús frena de golpe en el semáforo y el señor se cae. Y como que el chico ya esperaba esa oportunidad de verlo. Sí. Es que si no se coge se va a caer. Y definitivamente el señor se cae. Y evidentemente en la caída también arrastra a alguna otra persona. Total, que el chico ya no podía aguantar más y le dice, señor, es usted un maleducado. Porque es que no solo tiene que pensar en su seguridad, sino también en la de los demás. Y cuando el chico se da la vuelta, ve a un señor con gafas y bastón. Y toda esa rabia que llevaba dentro se convierte en vergüenza. Y lo primero que hace es agacharse, cogerle su bastón y ayudarle a incorporarse. Le pide disculpas y se va con una lección a casa, que la percepción condiciona la realidad. Y si ese señor no llega a caerse, es una historia ficticia, ¿eh? Si ese señor no llega a caerse, si ese señor, o si el chico no se llega a dar la vuelta y ver su bastón, el fruto de su imaginación hubiese condicionado, ¿qué? Su forma de pensar, de ver las cosas, que encima están reforzadas por la educación, por la sociedad, por la cultura, por X cosas. ¿Sí? Por tanto, lo que creemos y lo que hacemos, la gran mayoría de las veces está condicionado. Y nos quedamos en nuestro espacio de confort, viendo las cosas suceder, pasar, y hacemos lo que podemos, y pues lo que pueda, porque es que yo no sé de todo, yo no puedo hacer de todo. Yo no tengo educación, yo no tengo estudios. ¿Qué pone aquí? A ver, ¿quién me ayuda? No juzguen y no se les juzgará. No condenen. Es que este niño es un maleducado. Sí, tendrá autismo y todo lo que tú quieras, pero es que está con el móvil. Es que sus padres, ¿cómo le dan el móvil en la iglesia? ¿Sí? Un mínimo de educación, de normas. Qué fácil es ver y juzgar, ¿verdad? Sin conocer todo lo de antes, sin conocer ni siquiera qué es traer a un niño con TEA a la iglesia, a un sitio donde se habla mucho, se ve poco y se hace poco. ¿Es así o no es así? Seamos sinceros. ¿Cuán manipulativa es la experiencia? ¿Cuán de cercano es la experiencia? ¿Cuán de accesible es la palabra? Porque ¿por dónde hemos empezado? Así que, si esto es así, si no hay que juzgar,
¿por qué nombramos más las dificultades, los problemas? Y este es el matiz entre persona con discapacidad, con pocas capacidades, y persona con diversidad funcional, es decir, funciona de forma diferente, pero no tiene por qué ser una persona sin capacidades. En el último congreso de Ministerio de Posibilidades asistió un pastor con sordera, que es pastor en Estados Unidos, y él decía, cuando yo inicié mi camino en el pastorado, intentaba convencer a los hermanos que lo único que no puedo hacer es escuchar, todo lo demás sí. ¿Por qué no puedo ser pastor? ¿Y sabéis por qué lo hacemos así? Tengo una explicación. Porque estamos en piloto automático. ¿Qué es estar en piloto automático? Haciendo muchas cosas a la vez. Sí que os quiero preguntar, ¿cuántas de vosotras y cuántos de vosotros desayunáis? ¿Mirando el móvil, o la tele, o preparando la lista de la compra que vais a hacer a continuación, o pensando en otra cosa, o preparando el almuerzo a la vez que desayuno, o pensando en que mis hijos ya verás que en el comedor van a comer o no van a comer? ¿Cuántos? Levantad las manos. O mirando la tele, o escuchando música, o súmale. Ajá. Entonces, ¿cómo estamos en multitarea? Y la multitarea es útil. Ojo, es útil, es necesaria. Pero ¿qué pasa cuando vivimos en multitarea? Que nos agotamos, que nos cansamos y que no tenemos el control sobre nuestra vida. Y ojo, lo más importante, no tenemos el control de nuestra mente. Y ahora os pregunto, volvamos al texto de antes. ¿Es posible no juzgar? Pero escucha, entonces, no podremos nunca respetar la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí el texto? No juzguen. ¿Es posible no juzgar? Con la ayuda de Dios sí se puede. Sí se puede. Ahora os pregunto, ¿cómo llega el juicio a nuestra mente o a nosotros? ¿En forma de qué? ¿De pensamiento? ¿No? ¿Qué hacía el chico en el autobús? Juzgaba. No digáis que no. Está juzgada continuamente, creándose su propia realidad, ¿verdad? ¿Es posible dejar la mente en blanco? No, pero de verdad que no. La ciencia dice que la mente está hecha para crear pensamiento. Es imposible dejar la mente en blanco. Es imposible que la mente no produzca pensamientos. Y ojo, ¿cómo llega la tentación? ¿En forma de qué? Y estamos habituados a categorizar, a poner etiquetas. Y si no lo hiciéramos en muchas de las actividades de la vida cotidiana, no conseguiríamos casi nada, ¿verdad? Es importante categorizar. Y sí llega el juicio a nuestra mente. Y si no estamos en piloto automático, podremos darnos cuenta de si es un juicio o no es un juicio. O podemos frenar y girar y mirar al Señor, ver sus gafas, ver su bastón, o podemos continuar pensando que lo sabemos todo, que nosotros, el yo, es lo más importante. ¿Y recordáis el primer texto? ¿Qué pasaba con el yo? Eso es estar en piloto automático. Vivir porque sí, porque la vida es una rueda que va girando, y yo ahí estoy en ella. ¿Verdad? Eso es el modo de hacer. Entonces, estamos alejándonos del ser. ¿Cuán diferente es hacer de cristiano o ser cristiano? ¿Es diferente o no es diferente? Muy diferente, ¿verdad? Entonces, en cuanto al modo ser, fijaros, cuando hablamos de discapacidad únicamente, y aún discapacidad es un buen término, porque nos vamos por la calle y vemos un sitio ¿de qué? De minusválidos, ¿verdad? Es dura la palabra,
minusválido. Ahora se le llama aparcamiento de movilidad reducida. Poco a poco se van cambiando las cosas, ¿vale? Entonces, sí es importante. Una persona deja de ser persona para convertirse en su discapacidad, en ser algo menos que los demás. Entonces, resalta la etiqueta, la categoría, la dificultad, el problema y qué significado le damos a la palabra discapacidad. Bueno, esto ya lo hemos dicho, que no eres capaz de hacer alguna cosa. Una persona que tiene ceguera es, sobre todo, ¿qué? Una persona. Dignidad humana. Y luego ya está la ceguera y todo lo que queráis, ¿sí? Pero esa persona, además de tener ceguera, puede ser madre, puede ser cantante, puede ser escritora incluso en braille, puede ser una psicóloga, puede ser una amiga fiel, una buena cristiana, pero sobre todo, persona. Una persona con muchas otras capacidades que la definen, más allá de la palabra discapacidad, como decía el pastor, lo único que no puedo hacer es escuchar, todo lo demás sí. Y muchas veces los peques con diversidad funcional, lo mismo, sí, no pueden estar quietos, pero quizá es lo único que no puedan. ¿Y por qué no adaptar la escuela sabática al movimiento que precisan ellos en ese momento? ¿Por qué no podemos hacerla manipulativa? ¿Por qué no podemos hacerla accesible? ¿Por qué todos se tienen que sentar? Lo siento, os he visto sentadas al principio. Hay personas que no pueden estar sentadas, sobre todo de pequeños. Y no tienen por qué estar sentados tampoco, porque quizá las torpezas motoras se van resolviendo con el movimiento, con la experiencia. A nivel cortical se forman uniones neuronales que solamente con la experiencia directa, con sentido y significado, pueden crear diferencia en su día a día. Es decir, tenemos que dejar de estar en nuestro piloto automático y adaptarnos a ellos. ¿Es difícil? Pues sí, es difícil. Pero lo más difícil no es el ser, es el dejar de hacer. Porque si yo todo el rato estoy acostumbrado a hacer, pararme y ser es difícil. Pero ojo, solo implica lo que yo pido, ¿no? Que se siente, pues pararme yo. Sentarme yo en mi espacio intelectual y darme cuenta de que esa persona igual no puede. Y fijaros, los estudios científicos dicen que una persona puede prestar atención durante mayor cantidad de tiempo si está de pie, no si está sentada. Entonces, que un niño esté moviéndose no quiere decir que no me presta atención, pero ojo, también hay formas de poder reconducirlo hacia la actividad utilizando cosillas, herramientas. Y a veces no hace falta de mucho. A un bebé, ¿qué hacemos cuando se mueve mucho y cuando llora? ¿Qué hacemos? Lo paseamos. Además de pasearlo, ¿qué solemos hacer? Y además de darle comida, darle un juguete en la mano, que si el monedero, que si el llavero, que si qué. Que si, bueno, el móvil, vamos a intentar decir que a un bebé, pues casi que mejor que no. Bueno, a ver, la tecnología es muy buena y es muy útil. No obstante, bajo mi punto de vista, que esto es ya Andrea, hacemos un exceso en su uso, ¿vale? Bueno, entonces, hay que ver qué le puedo dar que le conecte con la historia que le estoy contando, pero respetando su necesidad. Y viendo más allá de la inquietud, porque de verdad, sí hay razonamiento. Infantil, por supuesto, pero sí lo hay. No me enrollo más. Entonces, la diversidad funcional, pues bueno, se centra en aquello que la persona puede hacer. Diversidad funcional o el ministerio de ¿qué? De posibilidades. ¿Y por qué es tan importante el cambio de la terminología? Bueno, lo hemos hablado un poquito por encima, pero haciendo un resumen. Las palabras o términos están unidas a ideas, conceptos que representan a su vez ¿qué? Valores socialmente y culturalmente aceptados. Estos valores se convierten en patrones de conducta
y sirven de vehículo para transmitir creencias y prejuicios a nuestras futuras generaciones. Es decir, que yo no soy responsable únicamente de lo que hago o no hago, sino de ¿qué? De la educación. Y ahora os digo, si tanta atención pedimos a nuestros peques y a nosotros nos cuesta darnos cuenta, ¿qué ejemplo les estamos transmitiendo? ¿Estamos siendo atentos? Ajá, pero sí lo exigimos. Por tanto, si deseamos eliminar prejuicios e ideas preconcebidas que conllevan una exclusión social, tendremos que cambiar las palabras que sustentan y le dan vida. Porque lo que hacemos, y estos dos textos son de un autor desconocido, porque lo tengo en un libro que leí no hace mucho, pero no estaba el nombre del autor, ponía autor desconocido. No sé quién lo dijo, pero los dos textos son de un autor, ¿vale? De los dos parrafitos, porque lo que hacemos y decimos afecta a cómo nos sentimos. Y lo más importante de todo es que podemos cambiar lo que sentimos cambiando lo que hacemos y decimos. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud constituye el marco conceptual de la OMS, ¿no? Y hay una actualización y habla de la discapacidad más allá de las funciones y estructuras corporales. ¿Por qué? Haciendo referencia un poco a la diversidad funcional. Es cierto que a nivel científico, a nivel de textos, digamos, de estudios, de investigaciones, la palabra diversidad funcional está en pañales todavía. Se habla de discapacidad, pero entendiendo la discapacidad como esto, como algo que va más allá de la función corporal, de la estructura, y tiene que ver con actividades con sentido y significado para la persona y su participación activa, ¿dónde? En la sociedad. Es decir, que una persona, aunque tenga una estructura corporal, entendedme, voy a decir recto, dañada, por así decirlo, con alguna dificultad, si tiene factores personales, es decir, una autoestima fuerte, un autoconcepto fuerte, unas ganas de salir adelante tremendas, y tiene factores sociales, es decir, si no hay barreras sino facilitadores para desarrollarse, y puede efectivamente tener actividades en su vida y participar en la iglesia, en la sociedad, su discapacidad prácticamente desaparece. Tiene una diversidad en su función, es decir, participa de una forma diferente, pero participa. Y la mayoría de las veces la discapacidad no la tienen las personas, lo tiene el entorno, ¿vale? Porque en esta ponencia, por ejemplo, si viniese una persona en silla de ruedas y tiene una rampa y tiene fácil acceso hasta aquí, ¿hay alguna diferencia entre esa persona y vosotros? No. ¿En la participación? No. Ninguna. Pero si no hay rampa, si no hay acceso hasta adelante y tiene que quedarse siempre al fondo y encima en la zona donde están los peques llorando, ¿qué oportunidades tiene de participación en la iglesia? Y habla de una diversidad muy vistosa. Pero ¿y las que son invisibles? Ahora, ¿a qué estamos invitados en la iglesia a hacer? ¿Servir a los demás o ayudar a los demás? Vamos a ver cuál es la diferencia. En estos últimos años, la pregunta ¿cómo puedo ayudar? Está siendo más significativa para muchas personas. Pero quizá habría que preguntar aún más esto. ¿Cómo puedo ayudar? No, perdona, me he hecho un lío. Vuelvo a leer. Pero quizá habría una pregunta aún más profunda. Quizá la pregunta real no es cómo puedo ayudar, sino cómo puedo servir. Bueno, y hay un montón de textos en la Biblia al respecto. Yo he intentado acortar mucho el power para ajustarme a una hora. Servir no es lo mismo que ayudar. Cuando ayudas, cuando una maestra en la escuela sabática ayuda al peque a integrarse, es decir, hace todo lo que puede para que el niño se integre, ¿qué usa?
su fuerza. ¿Para ayudar a quién? Pues a ti que no puedes, ¿verdad? Que tienes dificultades. Si estoy atenta a lo que pasa dentro de mí cuando estoy ayudando, veo que siempre ayudo a alguien que no es tan fuerte, que no puede. La gente sí nota esa desigualdad. Estos niños sí lo notan. Sí lo notan. Porque sin darnos cuenta le quitamos mucho más de lo que jamás le podríamos estar dando. Podríamos estar disminuyendo su autoestima, el sentido de su vida, de su valía, de su integridad, de su plenitud. Cuando ayudo, soy muy consciente de mis propias fuerzas. Cuando un peque sí tiene capacidades, pero es inquieto, y le estamos negando la oportunidad de participar en la escuela sabática, le estoy negando la oportunidad de aprender y a demostrar lo que sí puede. Yo le pongo el límite. Pero cuando servimos, no servimos con nuestras propias fuerzas, sino ¿con qué? Con nosotros mismos, con nosotras mismas. Lo sacamos de nuestra experiencia y fijaros, nuestras limitaciones sirven. Nosotros también pasamos por momentos donde no podemos estar sentados. ¿Qué ocurre si nos dan una mala noticia? ¿O qué ocurre cuando esperamos un examen médico muy importante y que podría condicionar nuestra experiencia a partir de ese momento? ¿Podemos estar sentados y tranquilos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos muy nerviosos, tranquilos, esperando la respuesta. ¿Qué nos pasa? Mira, yo no os lo he dicho porque no quería decirlo todo. Quiero que me sigáis invitando para que nos conozcamos más. Yo doy clases en la universidad y yo muchas veces hago la prueba con mis alumnos el primer día. Le digo, chicos, hoy no sé lo que va a durar esta clase. Porque además, pues sí, no sé lo que va a durar, no sé lo que vamos a hacer. Pero tengo una idea a ver qué tal funciona. Y no digo nada más y empiezo a hacer. Los alumnos al principio súper atentos, riéndose, haciendo bromas, a ver lo que va a pasar. Pero pasa 5 minutos, pasan 10, pasan 15, pasan 20 minutos. Y hago cosas sin sentido, ¿eh? O sea, empiezo con una cosa, cambio, me hago la despistada, como que no me sé organizar, no sé qué sacar, no sé qué hacer. Y se ponen, madre mía, se empiezan a ir al servicio, vuelven, sacan los móviles, empiezan a hablar entre ellos, alguno se levanta, alguno empieza a preguntar, oye, ¿vamos a tener algún descanso? ¿Qué va a pasar? Y luego les digo, al final de la clase, bueno, les invito, evidentemente lo estoy acortando, les invito a expresar su experiencia, cómo ha sido, y aún así van con cierto control en cuanto a que saben que una clase de universidad más de 2 horas no puede durar, ¿vale? Pero después de expresar, de ellos compartir su experiencia, les digo, esto es lo que sienten los usuarios cuando llegan a vuestras consultas. Esto es lo que sienten los peques cuando llegan a vuestra escuela sabática. ¿Cuánto va a durar? ¿Quién me lo ha dicho? ¿Hay algún reloj visual? ¿Hay alguna anticipación de las diferentes partes de la escuela sabática? ¿Hay apoyos visuales para aquellos que no saben leer? ¿Suficientes? ¿Los hay? ¿Hay suficientes apoyos? Bueno, es que podríamos hacer la lista interminable y el tiempo se agota. Esto es lo que sienten. ¿Cómo van a estar sentados? ¿Cómo van a estar sentados si no saben lo que les vais a hacer? Su comprensión a veces es limitada en comparación a nuestra forma de hacer las cosas. No quiere decir que no sean capaces de hacerlo de forma diferente. Y evidentemente esto es una toma de contacto con la realidad.
os vais de aquí o os iréis de aquí quizá con muchas preguntas. Dice, vale, esto es muy bonito, pero ¿cómo lo hago? Bueno, pues en una hora es imposible de ver. Pero hay muchas herramientas partiendo de vuestras capacidades. Porque sí tenéis posibilidades. Servir es una relación de igual. Cuando yo me agacho y miro al peque a los ojos y me pongo a su altura y paro, y mi única necesidad o mi única intención es entender qué necesita, si cambian las cosas. Y por último, con esto cerramos. Vamos a repasar diferentes situaciones que se pueden dar en cuanto a nuestra iglesia. ¿Vale? No os preocupéis porque el Power lo voy a compartir gustosamente y lo podéis tener todo el mundo. Cuando excluimos a la persona con diversidad funcional, es decir, ni siquiera la invitamos a la iglesia. Y ahora, de verdad, os voy a contar, yo vivo en Silla, ¿vale? Que está al lado de Valencia. En Silla, pues bueno, un poco por mi ámbito de actuación y de trabajo, conocí no hace mucho, hace menos de en agosto exactamente, a una familia adventista que llega a mí con 3 peques y los 3 con autismo. Desde que los tenían, bueno, desde bebés, porque bebés sí que ellos participaban en la iglesia, dejaron de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque molestaban a los hermanos. Y eran 3. Y no participaban en la historieta, y no participaban en la escuela sabática, y lloraban mucho. Y la mamá y el papá se quedaban en el pasillo, y encima los 2, porque es que no había forma. 1 con 3, imposible. Y dejaron de asistir, porque desde el pasillo ni escuchaban, ni se enteraban, ni se alimentaban espiritualmente. Y lo más triste es que el papá fallece de cáncer. Y la mamá se queda sola. Mamá de Filipinas, sin familia aquí. Y ningún hermano de la iglesia se ofreció ni siquiera de llevarlos en coche a la iglesia, que menos ya de ayudar, acompañar. Y esta familia sigue siendo adventista, gracias a Dios, pero ya no asiste a la iglesia. ¿Cómo? Y bueno, y yo también tengo un sobrino con autismo. Y mi prima ya tampoco va a la iglesia, porque no se está quieto. Y es duro verlo. Se me pone la piel de gallina y es... Bueno, ¿qué os voy a decir? Creo que lo podemos sentir todos. Entonces, ellos están ¿en qué? En exclusión. Los hemos excluido completamente. Y ahora podréis decir, bueno, igual no han pedido ayuda. ¿De verdad necesitan pedir ayuda? ¿De verdad? ¿De verdad es tan invisible? O sea, sí que era visible cuando molestaban, pero ahora cuando no están, que llamen, que piden ayuda. Bueno, sí tuvieron la visita del pastor, sí tuvieron cosas, pero no las suficientes, lo siento. Yo pienso, esto es mi opinión, es mi juicio, mi opinión. Yo creo que no las suficientes. Y no por parte del pastor, por parte de la iglesia. Porque la mamá sigue tomando la Santa Cena. Es decir, no creo que eso es lo que le falte. ¿Qué es segregación? Bueno, pues en mi iglesia no tenemos ningún intérprete de lengua de signos. Entonces, hermano, aunque venga, ni usted se entera ni nosotros nos enteramos de lo que usted dice. Entonces, vaya usted mejor a la iglesia, pues, de personas con sordera. Allí os podréis integrar, etc. Y mira, el pastor, bueno, no me enrollo. El pastor del anterior encuentro decía que él empezó su educación inicial en un colegio ordinario con apoyos. Es decir, tenía su intérprete. Y participaba, bueno, lo que se dice participar, estaba en la clase integración, pero con su intérprete. ¿Qué pasa? ¿Con quién se relacionaba este pastor? Con su intérprete. Los demás tenían amigos,
Tenían equipo de fútbol, tenían equipo de básquet, iban a clases de música y él con su intérprete, una persona más mayor, de diferente sexo incluso, una mujer, no compartía nada en una época tan importante para un niño de estar con sus iguales, ¿verdad? Sí, estaba integrado en el aula, ¿veis? El tercer caso, pero tú con esta persona. Hasta que sus padres consiguieron apuntarlo a un colegio de personas con sordera. Y allí pudo hacer amigos, pudo apuntarse a un equipo de fútbol, de básquet, desarrollarse y hasta sacarse una universidad y hasta hoy en día ser pastor. Pero tuvo que segregarse. ¿Por qué? Porque nosotros no veíamos la posibilidad. Y es cierto que en algunas zonas esto es posible. Y hay unas iglesias preciosas y funcionan igual, de personas con sordera. Pero en el cielo vamos a estar así, por zonas. Bueno, es cierto, pero el último día en la tierra va a ser como el primero en el cielo, así que yo creo que mínimamente nos tenemos que preparar. ¿Sí? Entonces la verdadera inclusión es aprendo mínimamente lengua de signos. Aunque haya un intérprete, sí lo integro en las actividades, sí escucho su voz, sí hago cosas, sí me pongo a su igual, sí sirvo, no ayudo. Porque si ayudo, él se queda allí y si necesitas ayuda me dices. Bueno, gracias. Pedir siempre ayuda, ¿cómo se siente? ¿Verdad? Y con esto quiero cerrar. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.